Buenos días a todos y a todas. A nombre de Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, quiero darles la bienvenida a nuestra casa de estudios virtual y presentar brevemente los objetivos de este webinar, Buenas Prácticas Empresariales de Integridad y Transparencia post-COVID-19. La urgencia de la reactivación económica en épocas post-COVID lleva a las empresas a enfrentarse a nuevos escenarios en la operatividad de sus negocios y con ello a riesgos vinculados a la transparencia e integridad. La manera como las empresas respondan a estos desafíos a través de una conducta ética, una cultura de integridad, a través de un modelo de prevención eficaz y estándares de transparencia e integridad, constituye un elemento vital para la sostenibilidad de los negocios. Esto, sumado a las medidas que el gobierno implemente para fortalecer los mecanismos de transparencia e integridad y promover la colaboración pública y privada, constituyen respuestas necesarias para enfrentar la crisis, asegurando acciones que beneficien del interés público. En este marco, nos reunimos hoy con dos objetivos principales. Primero, promover el compromiso del sector privado con las buenas prácticas de transparencia e integridad. Y segundo, promover el diálogo y la colaboración público-privada. Todo ello con el objetivo de promover un entorno virtuoso de integridad y transparencia. Para este evento nos hemos reunido en este esfuerzo conjunto el proyecto USAID, Inversión Pública Transparente, la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, la Asociación Civil Transparencia y Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. En particular, la Escuela de Gestión Pública se suma a esta iniciativa por su interés en contribuir a la mejora de la política y gestión pública en nuestro país y por considerar fundamental promover la conducta ética de los funcionarios del sector público y privado que participan en el diseño e implementación de políticas públicas, y esto es un eje transversal en nuestra labor. Recientemente, la Escuela de Gestión Pública ha planteado un nuevo modelo de generación de incidencia pública basado en 4 componentes. El primero de ellos está directamente relacionado con este evento, que consiste en la co-creación de espacios de encuentro para actores del sector público, privado, sociedad civil y academia para discutir problemas de la política y gestión pública. El segundo consiste en la generación de conocimiento aplicado vía producción de documentos, policy briefs, casos, entre otros. El tercero tiene que ver con nuestra labor fundamental también, que es el fortalecimiento de capacidades vía la oferta de capacitación varia que brindamos. Y finalmente, estamos trabajando también en la construcción de una unidad de monitoreo e innovación que contribuya al análisis de información y a la construcción de evidencia para la toma de decisiones. La organización de este webinar se alinea directamente, como dije, con uno de estos componentes. Agradeceremos a continuación, quiero agradecer y presentar brevemente a nuestros participantes. En primer lugar tenemos a Frederick Boehm, representante de la División de Integridad Pública de la OSD. Por otro lado, Silvester Fedes, CEO de Novartis Pharma, región andina. Juan Fernando Correa, presidente del Grupo Falabella en el Perú y de COMEX, Perú. Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción. Y Rosa Alegría, directora general de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Agradecemos también el apoyo de Empresarios por la Integridad y Alliance for Integrity, quienes nos acompañan en este esfuerzo colectivo. Recuerdo al público asistente que pueden formular sus preguntas a través del chat de la plataforma del Zoom, y también los invitamos a compartir este evento a través del Twitter con el hashtag Buenas Prácticas Integridad. A continuación, le doy la palabra a Jane Thomas, director de USAID Perú. Por favor, adelante. Okay. Bueno, creo que ya. Buenos días y bienvenidos a todos y todas. Quiero saludar la iniciativa de organizar este webinar, resultado de una iniciativa del proyecto de USAID Inversión Pública Transparente en alianza con la Universidad del Pacífico, Proética y Transparencia, y auspiciado también por la Alianza por la Integridad. Un grupo de panelistas expertos hoy nos brindarán sus experiencias y conocimientos sobre buenas prácticas de integridad en el sector privado y en el contexto del COVID-19. Agradezco la participación de Rosa Alegría,
directora de abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, de Frederic Bohm, representante de la OECD o la OCDE, de Guido Valdivia, presidente de CAPECO, de Juan Fernando Correa, presidente de COMEX Perú, de Silvestre Férez, director de Novartis Pharma, región andina, así como de Paula Muñoz, profesora de la Universidad del Pacífico, quien facilitará este conversatorio. En USAID, después de décadas de trabajo, reconocemos al sector privado como un aliado estratégico para el desarrollo del Perú. Es importante también señalar que al nivel global, USAID ha actualizado nuestra política de participación del sector privado para expandir y fortalecer nuestro compromiso con el sector, y estamos enfocados en lograr resultados de interés común y valor compartido. Este valor compartido debe asegurar ganancias justas, el respeto a las reglas de la democracia, la institucionalidad e integridad pública, y generar al mismo tiempo desarrollo inclusivo en cualquier sector en donde se ejecute la inversión. Los cambios que se están dando a nivel global requieren un trabajo coordinado y alineación de intereses entre el sector privado y los actores del desarrollo. Y en el contexto de COVID, este enfoque holístico se hace aún más necesario. A través del proyecto Inversión Pública Transparente, estamos fomentando alianzas entre el sector público y privado y con la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación, para que todos, desde su posición, promuevan valores de integridad y transparencia en la inversión de los recursos públicos y privados, y incluyendo, por supuesto, en la lucha contra el COVID-19. Basándonos en nuestra experiencia trabajando con otros países para incrementar la integridad, desde USAID apoyamos al gobierno peruano en el fortalecimiento de la capacidad gubernamental para la gestión financiera, en los sistemas de adquisiciones y en el control y supervisión que aseguran una efectiva transparencia y rendición de cuentas. Al mismo tiempo, USAID Perú está iniciando alianzas con el sector privado en diversas áreas para promover el desarrollo económico en zonas rurales, proteger la biodiversidad y el medio ambiente, y fortalecer la transparencia y buena gobernanza para el cumplimiento de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI. Estas alianzas refuerzan el rol del sector privado como actor clave en el desarrollo y su compromiso de valor compartido. ¿Qué buscamos? Fomentar la competencia justa y abierta para favorecer las inversiones públicas y privadas sostenibles que generen más y mejor desarrollo de la población, especialmente de los grupos más vulnerables. Estoy seguro de que el diálogo de hoy nos dará muchas ideas y rutas para seguir este camino. Bienvenidos de nuevo y gracias por su atención. Buenas, entonces damos inicio a nuestro webinar y vamos a empezar conversando con Frederic. Te planteo la primera pregunta. Desde tu experiencia en el plano internacional, ¿qué desafíos vinculados a la integridad tienen hoy las empresas ante la urgencia de reactivar sus negocios? ¿Podrías, por favor, mencionar 2 o 3 de los principales riesgos identificados? Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. En cuanto a los riesgos, quizás en primer lugar es muy importante, cuando hablamos de la crisis en general, es importante que las empresas tengan un enfoque de conducta empresarial responsable, basado, por ejemplo, en las líneas directrices de la OCDE. Y no se puede olvidar la debida diligencia basada en el riesgo y abordar los impactos adversos, como se describe también en la guía de debida diligencia que tenemos en la OCDE. Es muy importante que tengamos en cuenta que las formas en
o sea, cómo las empresas van a reaccionar frente a la gran variedad de problemas en el marco de esa crisis, tendrán unas repercusiones duraderas en relación con su reputación, sus balances y su productividad. Ahora, si estamos viendo el tema de integridad en sí, la recomendación de la OCDE sobre integridad pública, por ejemplo, enfatiza la corresponsabilidad que tienen las empresas privadas en la creación o el mantenimiento, el fomento de una cultura de integridad en todo un país o un sector. Y aquí es muy importante enfatizar que la integridad y la transparencia no pueden ser relegadas para después de la crisis, ni en el sector público ni en el sector privado, de hecho. Hay un poco esa tendencia. Más bien hay que entender que estos dos factores, la integridad y transparencia, son factores claves para el éxito y el impacto deseado de las medidas que se vayan tomando a nivel empresarial y en el sector público para lograr los efectos deseados y superar la crisis. Y las empresas tienen una gran responsabilidad en este sentido. Y cuando uno mira los riesgos realmente vinculados, uno se da cuenta que básicamente son los mismos de siempre, pero se ven intensificados. Y el triángulo del fraude, que se usa mucho en el ámbito de la auditoría, ayuda quizás en entender mejor por qué eso es el caso. El triángulo resalta tres factores que inciden en la probabilidad de que ocurran prácticas corruptas de fraude, y son presión, oportunidad y motivación. Y si uno lo mira ahora desde la perspectiva que estamos viviendo, claramente la presión aumentó. O sea, la situación económica, la ausencia de contratos, la baja en el consumo, todos esos factores claramente impactan en las empresas y hay una presión mayor de volver a obtener beneficios. Segundo, la oportunidad. Claramente vemos que en tiempos de crisis las decisiones, por ejemplo, que se deben tomar más rápidas. También factores como el teletrabajo o procedimientos abreviados, por ejemplo, saltar debida diligencia, o controles debilitados o más difíciles, inspecciones más difíciles, etcétera, aumentan claramente los riesgos, o sea, las oportunidades, las vulnerabilidades, gracias a los cuales se puedan practicar algunas prácticas no éticas. Y finalmente, la motivación. Es muy vinculado al tema de presión, pero en tiempo de crisis es mucho más fácil racionalizar psicológicamente conductas no éticas o anticompetitivas. Por ejemplo, si yo no lo hago, lo harán otros, o si no ganamos este contrato, tendremos que licenciar a personas. O sea, este tipo de factores también inciden en la probabilidad de que ocurran riesgos. Y finalmente, para terminar, quisiera mencionar solamente tres, digamos, prácticas, retos relacionados a la integridad en la crisis. Y por supuesto, cuando hablo de crisis, hablo de la crisis sanitaria inmediata, pero sobre todo también, incluso quizás más, en la crisis socioeconómica que nos va a acompañar en los próximos años, seguramente. El primer factor son incentivos para manipular información sobre balances, actividades económicas, tanto en la cadena de valor como en la contratación con el Estado, o por ejemplo también para aplicaciones a programas de apoyo económico. Segundo, hay también un mayor incentivo de influenciar de manera indebida y no transparente a tomadores de decisiones públicas, tanto a nivel nacional como también a nivel subnacional, donde muchas veces la relación entre empresarios, políticos, tomadores de decisiones es más estrecho, y temas como el conflicto de interés o cabildeo no son tan regulados e incluso entendidos. Y el tercer factor, mucho más obvio, mucho más, digamos, directo, son dádivas o otras prácticas corruptas para simplemente obtener los contratos, por ejemplo, con el Estado, que tanto se van a necesitar también en estos tiempos de crisis. Entonces, esos son un poco los riesgos. El punto es, los riesgos son los mismos, pero intensificados, y hay unas prácticas que seguramente ya están incrementando y seguirán muy presentes en los próximos tiempos.
Muchas gracias, Frederic. Continuamos con Sylvester Fedes, CEO de Novartis. Sylvester, según un reportaje de la prensa de Estados Unidos reciente, Novartis ha sido investigado por hacer gastos millonarios en agasajos y atenciones con el propósito de influenciar a médicos en los Estados Unidos para recetar sus medicamentos entre el 2001 y el 2010. Dados estos antecedentes, ¿cómo ha ido evolucionando en este tiempo la empresa para instalar una cultura de integridad? ¿Cuáles son las buenas prácticas y medidas concretas que una empresa grande del sector farmacéutico como Novartis viene implementando en materia de transparencia e integridad para hacer frente a los desafíos en este tiempo de crisis y urgencia de reactivación que, como dice, nos plantea riesgos mayores? Por favor, ¿podrías mencionar 2 o 3 medidas concretas y darnos ejemplos que nos permitan entender este gran desafío? Y pues muchísimas gracias, Paula. Y creo que todo el mundo ha visto esas noticias y sinceramente es un conducto muy lamentable, es muy decepcionante, de hecho. Yo creo que también quiero resaltar que eso fue hace muchos años y hemos aprendido. Yo creo que ahora Novartis es una empresa diferente, tenemos políticas diferentes, tenemos gerencia diferente y de nuevo, incluso tanto que a nivel mundial y local también ya estamos liderando mesas de anticorrupción, de ética, guías, buenas prácticas. Entonces, yo creo que es importante resaltar que, de nuevo, eso fue hace muchos años y hoy en día somos una empresa diferente. Ese sí fue un camino, claramente como tú dices, ese no es algo que pasa de día a mañana. Entonces yo creo que el primero que se debe hacer, y quizás es muy concreto, es tomar la decisión de nunca más. Y respeto de cualquier cosa. Y luego también creo que un tema que fue muy fuerte es crear una cultura transparente, transparente entre los empleados, tener un diálogo y crear una cultura de seguridad, como dijimos nosotros, psychological safety, que la gente pueden hablar y pueden hablar con sus gerentes, incluso poner líneas y poner medidas y canales en la organización que desde cualquier lado de la organización la gente entiende cómo comunicar comportamiento indebido. Esa transparencia, ese diálogo, yo creo que fue un primer paso muy importante. Los otros temas quizás también es aliarnos con instituciones como Alliance for Integrity y otros tipos de organizaciones que realmente tienen muchas buenas herramientas y ver cómo podemos aprovechar esas herramientas para crear esa cultura, pero también estos ejemplos y estas posibilidades de hacer una colaboración entre nosotros, nuestros clientes, nosotros, el ámbito público, en una forma transparente y clara. Y por ejemplo, un ejemplo muy concreto, nuestros contratos, por ejemplo, hoy en día dicen muy claramente cuál es nuestro propósito como organización, pero también muy claramente cuál es nuestra expectativa de nuestros empleados, pero también de nuestros proveedores y cualquier partner con quien trabajamos al ámbito de transparencia y ética. Y es claramente uno, da claridad cómo trabajamos. También dos, da claridad a nuestros proveedores. Si no trabajamos en esa misma forma, no vamos a seguir trabajando con ellos. Pero quizás aún más importante es dar esta tranquilidad a nuestros asociados, que no hay una expectativa por venta, por cualquier otra forma de hacer comportamiento no ética. Entonces, ellos tienen ya a través de los contratos la forma como trabajamos, esta forma tranquila para que puedan tener estas interacciones. Y de hecho estamos hablando dentro del ámbito de COVID-19, creo que tenemos aquí una oportunidad. En ese momento todos estamos aquí en la virtualidad. Todo está por escrito, todo está grabado. Entonces es un momento único
para realmente fomentar esta buena práctica. Y lo bueno es que si realmente lo estamos haciendo bien, esos recursos que ahora van a los bolsillos de pocos, se puede reinvertir en el sistema. En nuestro caso, se puede reinvertir en el sistema de salud que tanto lo necesita para el beneficio de los pacientes. Entonces, yo creo que esos son unos temas que hemos hecho claramente. Primero, tomar la decisión nunca más. Dos, tener el diálogo con los empleados y crear infraestructuras para que el empleado también pueda tener ese diálogo con sus managers e incluso con el CEO de la compañía. Y yo creo que luego, como temas muy concretos, como ponerlo en contrato, como hablar sobre las expectativas, pero también las consecuencias que no se cumplan y ser muy consistente. Y si ustedes me preguntan, pero ¿cómo empiezo? Porque suena todo muy grande, es que hay muchas empresas, muchas organizaciones que ya lo han hecho antes y que tienen herramientas. Entonces es básicamente ir al website Alliance for Integrity o la Alianza de Integridad, USAID, pero también los cámaras de comercios locales. Muchos tenemos esos tipos de herramientas. El más importante es tomar el primer paso. Muchas gracias, Silvester, por tu participación. A continuación le plantearía una pregunta a Juan Fernando. Juan Fernando, partiendo de que una cultura de integridad y transparencia es fundamental para hacer negocios, ¿cómo una empresa como el Grupo Falabella, con más de 3.000 trabajadores en todo el país y una larga cadena de proveedores, que muchos siendo además pymes, logra este desafío? En especial, por ejemplo, ¿cómo la certificación antisoborno de empresarios por la integridad que ustedes poseen puede contribuir a hacer frente a estos desafíos? No sé si podrías, por favor, mencionar 2 o 3 ideas que consideres son las más importantes a resaltar en esta experiencia de ustedes. Buenos días con todos. Un gusto estar esta mañana en este webinar. Bueno, en realidad, fíjate, voy a tratar de transmitir algunas ideas generales, ¿no? Primero, como grupo, ¿qué dimensión? O sea, tenemos un alcance bastante importante en el país. De hecho, es una dimensión significativa. Operamos supermercados, tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, una plataforma de comercio electrónico, un banco de consumo, 2 empresas de centros comerciales, una corredora de seguros, entre otras empresas, ¿no? En el 2019 nuestros ingresos superaron los 11.000 millones de soles y te tengo que corregir, porque no son 3.000 empleados, son 30.000 empleados los que tenemos aproximadamente, ¿no? Entonces, hay una complejidad grande que requiere políticas claras para la implantación de una cultura de integridad que voy a describir brevemente, ¿no? Pero tan retador como esta complejidad de nuestro grupo es el entorno en el que operamos. Mira, estuve revisando algunos números publicados por Proética que son muy impresionantes. Estamos en un país en donde la corrupción es percibida como el segundo problema más importante, con 62% de las respuestas de acuerdo a un estudio del 2019. Eso no es novedad, probablemente, ¿no? Sabemos que está percibido eso como un gran problema. Pero lo que realmente nos complica tremendamente es que las personas no consideran como actos de corrupción una serie de comportamientos que estoy seguro todos en esta sala sí los veríamos claramente como tales, ¿no? Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos. Solo el 27% de los encuestados consideraron que dar bienes o pagar una propina para que le perdonen una multa o agilizar un trámite es claramente un acto de corrupción. Solo un 25% considera como acto de corrupción conseguir un favor especial de un amigo o pariente que es funcionario público, que tiene un cargo público. Solo 23% considera corrupto comprar un producto o servicio pirata. Y esto, con algunas pequeñas diferencias en los porcentajes, está a través de toda la sociedad. Es terrible. O sea, si bien 62% de la gente considera que la corrupción es un gran problema, no ven como los actos propios un problema grave.
de manera muy general, podríamos decir que 75% de las personas en el país no ven estos comportamientos, y varios otros, hay una lista larga, pueden entrar a verlos, como actos de corrupción. O sea, la gente no tiene claro qué está bien y qué está mal. Sobre todo cuando se juzga o se evalúa su propio comportamiento, ¿no? Cuando el comportamiento es de una autoridad de alto nivel, nadie duda en acusar que lo que pasó es un acto de corrupción. Así no lo haya sido, ¿no? Pero en el día a día, muchos comportamientos corruptos están normalizados y a todo nivel, como decía. Una forma de verlo es que tenemos una población que 75% de la población tiene, podríamos llamarle una miopía ética en sus propios actos. Y esto para mí es uno de los grandes retos como sociedad y como empresa. Como decía, tenemos 30.000 trabajadores. Tenemos que asumir que cuando entraron al grupo, lo más probable es que 75% de ellos, o sea, 22.500, sufrían de esta miopía ética, ¿no? Y nuestro reto es ponerle los anteojos correctos. Para lograr esto, lo más importante es la estructura. Tenemos una estructura organizacional, corporativa, de ética y cumplimiento, que es un órgano independiente de los negocios, órgano independiente de las empresas, como digo, son muchas empresas, y que reporta directamente a la casa matriz y al directorio. Es un órgano responsable de gestionar el canal de integridad. Silvestre lo mencionaba antes, es fundamental que haya un canal de integridad, que las personas puedan comunicarse directamente a denunciar cualquier cosa extraña o complicada que puedan ver en el comportamiento de las personas. Este canal además está abierto también para nuestros proveedores, para nuestros clientes, es un canal abierto completamente, para que sean las denuncias que se tienen que hacer. Y en segundo lugar, programas de cumplimiento en varios temas, ¿no? Corrupción, siendo uno de los más importantes, obviamente, libre competencia, derechos del cliente y protección de datos personales, ¿no? Entonces, esta estructura es fundamental, es una pieza fundamental en el objetivo de crear la cultura dentro de la compañía, ¿no? Además, cada empresa del grupo tiene un oficial de cumplimiento para llevar adelante estos programas, ¿no? Ahora, estos programas de cumplimiento son la forma como la organización define qué acciones, ¿no? va a tomar para asegurar el cumplimiento de las normas y un actuar ético de nuestros colaboradores, ¿no? Y ejecutivos, todos, identificando obviamente y controlando los riesgos legales. Y entre estas acciones pues están la emisión de políticas, de normativas, campañas de capacitación, comunicación y sensibilización, siendo esto probablemente uno de los temas más importantes, y la elaboración de matrices de riesgos y certificaciones, ¿no? Claramente la capacitación es uno de los temas críticos, en donde además de compartir reglas claras, es crítico también compartir, mostrar con el ejemplo de los propios ejecutivos y de los líderes los comportamientos correctos, ¿no? Estos programas además los hemos certificado con una empresa internacional, además de Empresarios por la Integridad, en donde tenemos obtenido el certificado cero soborno, ¿no? Y bueno, es a través de la sensibilización, de los materiales de educación, mucha educación y mucha capacitación a través de distintas herramientas, incluyendo el e-learning y presenciales, y sobre todo, como decía, con el ejemplo, con la KKK, los líderes, para convertirse en role models, en ejemplos a seguir en el actuar correcto de todos los funcionarios del grupo, ¿no? La certificación cero soborno que mencionabas, que tenemos como empresarios por la integridad, tiene un impacto positivo en varios lados, ¿no? Por un lado, ayuda a fortalecer la cultura, ¿no? De integridad y cumplimiento, y por otro, mejora nuestros procesos. La certificación es una autoexigencia que nos ayuda a mejorar, mejorarnos a nosotros mismos, ¿no? Y también nos permite comunicar al mundo exterior que tenemos un compromiso con la lucha anticorrupción, ¿no? Y con lo cual nos permite generar confianza con los actores que nos relacionamos. Y también, además, que nuestros propios trabajadores y colaboradores pueden sentirse tranquilos de estar en un entorno que tiene implementados los controles necesarios para reducir el riesgo
Y también para nuestros proveedores y socios, como también decía Silvester, y organizaciones públicas para el caso, con los que nos relacionamos, también tengan la tranquilidad de que están vinculados o vinculándose con una empresa que ha puesto un foco en establecer mecanismos para evitar la corrupción, ¿no? Entonces, claramente hay un tema cultural central que tiene que cascadear hasta el último trabajador, y la certificación para nosotros es un paso sumamente importante en transmitir interna y externamente la determinación que tenemos para que eso sea así. Muchas gracias, Juan Fernando. Habiendo precisado que los retos son múltiples y teniendo en cuenta algunas de estas pautas importantes como la importancia de establecer programas, pero además este tema importante del ejemplo, le quería plantear ahora a Guido. El sector construcción ha sido protagonista en años recientes de una serie de escándalos de corrupción en obras públicas, vinculadas al famoso caso del Club de la Construcción, así llamado por la prensa. ¿Qué está haciendo y qué debería hacer el sector construcción en este contexto para mejorar estándares de transparencia e integridad en la ejecución de obras de infraestructura, considerando que la cadena de valor está compuesta además por un número grande, importante, de pequeñas y medianas empresas que tienen el gran desafío de mantenerse a flote, más en este proceso, en este contexto de la crisis y la reactivación? ¿Qué medidas concretas relacionadas con la transparencia e integridad se pueden adoptar? ¿Podrías mencionar, por favor, 2 o 3 ideas clave que quieras compartir con nosotros? Buenos días. Primero quisiera agradecer a los organizadores de este importante y oportuno evento por invitar a Capeco para compartir su experiencia justamente en la adopción y promoción de estándares adecuados de transparencia e integridad dentro de la industria de la construcción, frente a estos desafíos que has mencionado, Paula, y que comenzó, por supuesto, en el sector construcción, pero como hemos visto después, esto ha tenido ramificaciones que se han extendido a otros sectores productivos y también a entidades estatales y a organizaciones políticas, convirtiendo a la corrupción en realidad en una seria amenaza para nuestra estabilidad democrática. Frente a este desafío inmenso, digamos, Capeco decidió reformular su modelo de gestión institucional y su rol justamente frente a la sociedad. Y lo hizo en 4 frentes, ¿no? El primero es hacia adentro de la propia organización gremial, ¿no? Modificando su estatuto y el código de ética para poder adecuar estos instrumentos a las nuevas exigencias de transparencia, integridad y responsabilidad social. Luego, implementando un nuevo modelo de organización más transparente y funcional, separando las responsabilidades gremiales y de representación de los servicios que se prestan a los asociados. Y por último, quizá el esfuerzo más grande ha sido la adopción de la certificación ISO 37001, que nos permitió implementar un sistema de gestión antisoborno, cuya aprobación es inminente. Es un proceso muy largo que está terminando en estos días. El segundo frente fue dirigido a nuestros asociados y usuarios, ¿no? Mediante la puesta en marcha de una serie de servicios para justamente promover cambios en su cultura organizacional, orientándola hacia la eficiencia, la transparencia y la integridad, ¿no? Dentro de estos servicios, pues se encuentran la certificación de proyectos inmobiliarios a partir de la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales que habían asumido las empresas con sus clientes. Luego, la creación de una plataforma virtual de compras de materiales y servicios de construcción para optimizar y transparentar la gestión logística y generar buenas prácticas en la relación con los proveedores, ¿no? Y tercero, la asociación con la clínica Cayetano Heredia para la prestación de servicios médicos
dirigidos a trabajadores del sector construcción, que es un sector muy sensible de la actividad, buscando preservar la seguridad y la salud en las obras, ¿no? Y, bueno, se encuentran en marcha algunos otros proyectos como el relanzamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje, la constitución de la Defensoría del Cliente Inmobiliario, ¿no? Que son órganos de solución de conflictos de manera transparente, tanto en obras públicas como en obras privadas, buscando altos estándares, pues, de integridad y excelencia. Y el tercer frente es el de la vinculación con la sociedad, ¿no? Que ha pretendido establecer relaciones transparentes y de colaboración con otras entidades empresariales, profesionales, sindicales e incluso sociales, ¿no? Mediante modalidades de convenios o acuerdos explícitos con una agenda clara y pública, ¿no? Entre ellos podemos mencionar un acuerdo que tenemos con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, que es el sindicato más fuerte, con quienes desde hace 16 años negociamos el pacto colectivo sectorial único, es la única actividad que negocia las prestaciones salariales por rama de actividad, y lo hemos hecho durante 16 años en trato directo y sin tener un solo día de huelga, ¿no? Y eso nos ha llevado a otros acuerdos de seguridad social y de prestaciones de servicios. Y también un acuerdo que tenemos con una gran organización de pequeñas y medianas empresas constructoras, con las cuales trabajamos una agenda común. Esta entidad, Asociación Peruana de Entidades Técnicas, representa más de 700 pymes constructoras a nivel nacional, que trabajan sobre todo en la construcción de vivienda y en pequeñas obras, sobre todo en las regiones. Pero esta nueva relación con la sociedad no solamente era, digamos, estas relaciones con entidades, sino también un compromiso de nuestro gremio por proponer iniciativas de política pública para resolver los problemas que afectan a nuestro país y que están relacionados con la construcción. Es decir, hemos antepuesto los intereses, digamos, de la sociedad a los intereses gremiales, buscando esta relación nueva con la sociedad. En los últimos 5 años, Capeco ha presentado propuestas integrales para hacer más competitivas e inclusivas las ciudades, para reducir la construcción informal y el tráfico de tierras, para resolver el problema del abastecimiento de agua en áreas urbanas y rurales, y para transformar radicalmente el actual modelo de contratación y gestión de obras públicas, que desde nuestro punto de vista es obsoleto, ineficiente y todavía con una gran permeabilidad a la corrupción, ¿no? Son acciones que además hoy día con el coronavirus se han hecho evidentes estos problemas. El último frente es el de las relaciones con el Estado, del que, bueno, espero ocuparme más extensamente en la siguiente ronda de preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. A propósito de las relaciones con el Estado, entonces le damos paso a Rosa, por favor, a ver si te preguntamos, a ver si puedes compartir con nosotros cuáles son las iniciativas que esta nueva dirección que tú presides en el MEF, a cargo de la Rectoría de las Contrataciones Públicas, está implementando o piensa implementar para promover estándares de ética e integridad. ¿Existe alguna iniciativa además en concreto para que el sector privado fortalezca esos estándares en los procesos de licitación pública? No sé cómo están viendo este tema ustedes. Rosa, todavía no has prendido tu micrófono. Uy, perdón. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos. Buenos días. En la Dirección General de Abastecimiento estamos trabajando en la formulación de una nueva ley de contrataciones del Estado. Difícil reto, la verdad, porque esperamos que no se trate de una reformulación, sino de una nueva ley enfocada en impulsar las compras que permitan cubrir las necesidades de los ciudadanos y no solo de las entidades públicas. Por ello, a través de esta se promoverá el cambio en la estructura de las unidades de compras,
en las competencias y en las capacidades de los compradores, cuya función neurálgica se ha evidenciado aún más en esta emergencia que nos está tocando vivir. También en la autonomía de dichas áreas y personas y en la revalorización y reforzando de manera paralela los mecanismos de transparencia, haciendo públicas todas las actuaciones y documentación que se genere, así como la rendición de cuentas a través de las decisiones sustentadas y públicas también. No consideramos que la solución pase por restar discrecionalidad a los compradores, ni volverlos funcionarios que sigan paso a paso procedimientos que, por frondosos que sean, nunca podrán abarcar la realidad de manera completa. Hacia donde debemos ir, consideramos, y en ese camino está la Dirección General de Abastecimiento, es hacia órganos de compras fuertes, autónomos, conformados por personas revaloradas, competentes y capaces que tomen decisiones, las sustenten y las hagan públicas. Adicionalmente, estamos evaluando también introducir medidas como la centralización de las compras estratégicas, ya que si se centraliza la compra, se centraliza también el control y se hace más fácil la supervisión. La universalización del acuerdo marco para bienes, con ello la elección de estos es objetiva y las condiciones ya están incorporadas en las fichas técnicas de los catálogos de compras. La homologación de requerimientos de bienes y servicios, en tanto se logra lo anterior, y así evitar dirigir las contrataciones a partir de las especificaciones técnicas y los términos de referencia, y la precalificación de los proveedores a través del Registro Nacional de Proveedores para evitar la presentación de documentación falsa o inexacta en los procedimientos de selección. También, para que las medidas de prevención mencionadas tengan correlato con las medidas correctivas necesarias, se está evaluando cuáles son los mejores mecanismos para mejorar los canales de comunicación y denuncias, y con ello incentivar el cambio de actitud frente a estas prácticas que resulta tan necesario en el sector privado también. Pero lo anterior solo es la mitad del trabajo. La otra mitad le corresponde al sector privado. Porque si bien se busca reforzar las cláusulas anticorrupción e incentivar que se implemente la certificación antisoborno, como han mencionado, mientras el sector privado no tenga una actitud decidida frente a la falta de transparencia e integridad, dado que estas no son individuales, ¿verdad?, sino que requieren de dos actores, pues tendremos un problema de difícil solución. Y es que la falta de integridad y la corrupción pues no son un problema de normas. En realidad, como ya han mencionado mis antecesores, son un problema de personas. Por tanto, si bien la normatividad en materia de compras y la gestión de las contrataciones deben tener reglas que incentiven y aseguren la transparencia y la rendición de cuentas, pues nada lograremos si los actores de la contratación, tanto públicos como privados, no optan por una conducta íntegra y alejada de prácticas corruptas. Gracias. Disculpe. Muchas gracias por tu aporte. Precisamente con este tema que, digamos, que tú has resaltado, de la importancia de que no solamente el Estado cambie, sino también que es importante tener un mayor compromiso del sector privado para justamente comprometerse a cambiar también sus prácticas, porque la relación, no, digamos, aquí el tema de la corrupción no depende de uno, sino, digamos, de dos. Justamente la idea de eventos como estos es caminar en ese sentido. Entonces pasaría ya a la segunda ronda de preguntas para seguir esta conversación y este diálogo. Preguntándole a Frederick si pudieses, por favor, compartir con nosotros cuáles son las medidas que empresas de los países de la OECD están adoptando para minimizar riesgos de corrupción y promover la integridad, ¿no? En particular, por ejemplo, cuáles son buenas prácticas que podrían ser adoptados por el sector privado, tanto a nivel individual, pero también de manera colectiva a través de sus gremios, por ejemplo, en nuestros países. No sé si podrías mencionar 2 o 3 medidas concretas que quieras compartir con el público en este webinar.
no me permitía prender el micrófono. Sí, es una muy buena pregunta y de hecho ya se mencionaron algunas prácticas muy buenas en la ronda anterior. Por supuesto, la guía que mencioné al inicio, la guía de debida diligencia de la OCDE, es como un marco también que ayuda a las empresas a fortalecer sus propios sistemas para varios temas y entre otros la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad. Pero si uno mira una política interna de integridad, siempre más o menos tiene los mismos componentes y ya se mencionaron varios. Empezando con una buena gestión de riesgos, que realmente es el fundamento para controles internos eficientes y respuestas enfocadas. Por supuesto, una auditoría que ayuda a mejorar de manera continua estos procesos y la gestión. Políticas internas de cabildeo responsable, por ejemplo, que es un tema cada vez más importante. Canales de denuncias, ya se mencionaron. Una buena práctica que parece muy importante es tener una persona o una unidad de confianza dentro de la empresa a la cual se puede recurrir en caso de dudas, en caso de conflictos de intereses, dilemas éticos, y que esa persona realmente sea como un lugar seguro donde los empleados puedan hablar sin miedo a ser sancionados. Pero lo más importante, y también ya se mencionó, es lograr esa cultura organizacional sana, un ambiente abierto, interno. Y ahí es importante que cada uno es responsable, pero específicamente también liderar con el ejemplo es importante, y también ya se mencionó. O sea, los gerentes juegan un papel clave con sus conductas, muestran qué es permitido, digamos, socialmente en la microsociedad empresarial, qué es realmente permitido. A pesar de ser prohibido formalmente, las conductas pueden ser muy distintas a lo que se dice en un código de ética, por ejemplo. Y no hay nada más peor, digamos, que lineamientos con códigos que no se respetan, porque eso fomenta un cinismo y promueve esa racionalización psicológica que mencioné al inicio, de que prácticas claramente no éticas se vuelven normalizadas, y entonces es muy difícil luchar contra estas prácticas con instrumentos meramente digamos, organizacionales, de lineamientos o incluso capacitaciones. La semana pasada tuvimos un lanzamiento del Manual de Integridad Pública en francés y tuvimos a Emmanuel Lulin, que es el director de ética de L'Oréal, nombrado en el 2007, y él resaltó mucho la relevancia de la sinceridad en la comunicación interna, externa de los gerentes a los empleados. Y él declaró también que las empresas que tienen una buena cultura de integridad y ética valen mucho más que las empresas que no la tienen. También enfatizó la diferencia entre ética y cumplimiento, compliance. El cumplimiento es la implementación del mandato de la ley, básicamente en una lógica de obediencia. La ética es un proceso de adhesión a valores. Por lo tanto, claro, hay una dinámica entre los dos, están relacionados, pero la ética permite ir mucho más allá de lo que especifica la ley. Y también hay muchas áreas grises que no están reguladas, hay nuevas prácticas que surgen, que no aparecen en ningún texto escrito, pero ahí es donde la ética nos provee la orientación para tomar buenas decisiones y un diálogo interno alrededor de estas nuevas prácticas o nuevos dilemas que es muy importante. Y finalmente, para concluir, lo que mencionaste, el tema de la acción colectiva, que es muy difícil, pero también muy relevante, porque sabemos que puede ser muy difícil para una empresa comportarse bien, para ponerlo simple, en un sector en el cual todas las demás empresas siguen unas conductas que no son buenas. Entonces ahí hay un costo, por lo menos a corto plazo, en el cual las empresas van a tener que incurrir y puede ser difícil. Aunque también quiero mencionar algo que también se mencionó en esa discusión que tuvimos la semana pasada,
Se observa también que hay cada vez menos de los jóvenes que entran en las empresas que aceptan mucho de estos valores, de las prácticas no éticas que estaban, que la gente estaba más o menos acostumbrada y entienden el concepto de lealtad diferente. Y entonces también esas prácticas no éticas se pueden rápidamente volver un factor importante para atraer y mantener el recurso humano que uno quiere. Y pues Guido de la Cámara de Construcción mencionó lo importante que son las asociaciones para promover una acción colectiva. Y en general creo que las asociaciones, las cámaras pueden jugar un papel fundamental para incidir en las conductas de sus miembros, promover diálogos e incluso sancionar o excluir empresas que no son buenas. Y ahí creo que en muchos casos se puede trabajar todavía más. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Frederic. Bueno, justamente pasando, uno de los temas que Frederic nos ha destacado es, además del tema de la importancia de una cultura una cultura organizacional que tenga el centro la ética y una discusión abierta frente a estos nuevos problemas, también resalta el tema de la acción colectiva y la posibilidad en que los gremios tengan un papel importante también en propulsar el cambio, ¿no?, en sus diferentes sectores. En relación, retomando estos temas, le preguntaría a Silvester que nos cuente un poquito más. Sabemos en Colombia que hay una estrecha colaboración público-privado para fortalecer los estándares de transparencia e integridad y reducir las oportunidades de corrupción en el relacionamiento público-privado. No sé si nos podrías contar un poco más en qué consiste esta colaboración, cómo se promueve desde el sector público la transparencia y la integridad al interior del sector privado, y cómo Novartis está aprovechando esta oportunidad. A ver si puedes mencionarnos dos o tres ideas que puedas compartir con nosotros. Sí, por supuesto, muchas gracias. Y soy fascinado también lo que acaba de decir Frederic. Es que la sociedad espera más. Y en ese momento solamente cumplir la ley no es suficiente. Debemos más allá que la ley, porque la sociedad está evolucionando. Problemas del pasado se puede convertir en problemas del presente si no estamos suficientemente anticipando por dónde va la sociedad. Y una de las tendencias, por ejemplo, son los jóvenes que claramente no van a aceptar este tipo de ética y no quieren entrar en esos tipos de empresas. Entonces, la ética no solamente es la forma adecuada y importante de hacerlo, pero también es fundamental para el éxito a largo plazo de cualquier empresa. Entonces, por eso también en Novartis estamos colaborando muy fuertemente con el gobierno, pero también con los gremios, porque como dijo, si una persona hace bien, el resto no, también tenemos un problema. También creo que es una oportunidad de tomar estos papeles de liderazgo y enseñar que sí se puede tener un negocio muy buena y sostenible en el largo plazo usando la ética. Por ejemplo, de hecho aquí en Perú, antes de ir quizás a Colombia, tenemos un muy buen ejemplo en que la industria farmacéutica se junta en un gremio que se llama ALAFARPE, en que realmente uno de los principales objetivos es el autocontrol, pero no solamente el autocontrol, pero también compartir buenas prácticas, crear guías de buenas prácticas y tener claras expectativas de las reglas de cómo interactuamos entre privada y público. Y fue tan exitoso que de hecho en el 2017 aquí en Perú ganamos un premio por ese compromiso ético. En Colombia también estamos haciendo lo mismo y algunos ejemplos quizás muy concretos son, hemos firmado el Pacto de Transparencia del Sector Farmacéutico, en que realmente hemos comprometido a una forma de trabajar. Nos certificamos como empresa aliada en la lucha contra la corrupción de la presidencia, con la presidencia de la República. Entonces también otra vez un claro ejemplo de cómo queremos trabajar entre todos con claras reglas de juego. Y en una forma muy activa estamos, por ejemplo, trabajando con Alliance for Integrity, que ya se mencionó antes. Firmamos también una forma de cómo queremos colaborar, renunciamos la mala práctica, la corrupción. Y es más allá, estamos invitando
a nuestras competidores de aliarnos con estos tipos de organizaciones. También debo decir que no todos lo hacen. No todos todavía hay un gran camino, pero alguien debe empezar, alguien debe iniciar. Y yo estoy completamente seguro que los gobiernos, finalmente, cuando van a hacer esos tipos de licitaciones, etcétera, en algún momento van a ver también qué tipo de empresas trabajan de una forma ética, qué tipo de empresas tienen una trayectoria buena para dar esa confianza en esas licitaciones y dar la preferencia a estos tipos de empresas. Yo creo que la ética no solamente es una cosa que se debe hacer, porque es, as they say in English, the right thing to do, es la cosa buena para hacer, pero se va a convertir en una ventaja competitiva a largo plazo. Muchas gracias, Silvestre, por compartir tus ideas. También acá, coincidiendo con Frederick en la importancia del cambio generacional y del tema de la ética y cómo puede ser una ventaja competitiva. Le plantearía entonces su segunda pregunta a Juan Fernando. En el caso de una empresa como el Grupo Falabella, del rubro retail, que tiene una necesidad de relacionamiento del sector público, especialmente por temas de licencia y otros permisos, ¿no es cierto?, para construcción y funcionamiento de locales comerciales, ¿qué medidas han tomado ustedes para asegurar prácticas de integridad y transparencia en el relacionamiento público y privado? No sé si pueden ¿no puedes compartir 2 o 3 ideas o medidas concretas que ustedes hayan tomado para avanzar un poco en este sentido, ¿no? Sí, claro. Es un tema complejísimo, porque te imaginarás por la naturaleza de nuestro negocio, tenemos mucha necesidad de relacionarnos con autoridades de todo nivel. Nosotros operamos en el Perú más de 160 tiendas, 14 centros comerciales, 6 centros de distribución, en 25 ciudades del país y más de 50 distritos distintos, ¿no? Entonces, permanentemente tenemos por lo menos una tienda en construcción o en remodelación, que ha tenido que pasar también por un proceso de autorizaciones y permisos, ¿no? Y estamos en ciudades grandes, todas las ciudades grandes, pero también algunas muy pequeñas, ¿no? Como Chulucana, Ferreñafe, Chepén, en fin. Entonces, como se imaginarán, las interacciones son múltiples y continuas, sobre todo a nivel local y con autoridades que tienen un alto nivel de autonomía, porque la ley le da un alto nivel de autonomía a los gobiernos locales, ¿no? Y ahora con la pandemia las visitas pues son mucho mayores y en algunos casos más complejas, ¿no? Porque la verdad es que la crisis no solamente golpea a las empresas, sino a todos, incluyendo a los gobiernos municipales que han visto pues una caída aguda de sus ingresos, ¿no? Y una gran preocupación que tenemos es que estamos viendo una proclividad a aplicar multas con poca justificación o a hacer inspecciones sesgadas, digamos, ¿no? Con poca transparencia. Acabamos de ver esta semana una municipalidad que ha aprovechado para cambiar la norma, para exigir cambios en la habilitación urbana, y si no la tienes te cierran, y para resolver el problema tienes que pagar pues 1.200.000 soles y listo, ¿no? Claramente eso no es un comportamiento que surge de la noche a la mañana, sino por la presión, como decía Frederick, que se hace más aguda en esta pandemia, ¿no? Y en las empresas también tenemos una presión y por lo tanto tenemos que ser más estrictos aún en la manera como manejamos estas situaciones, ¿no? Pero en realidad no tenemos que inventar cosas. En la pandemia tenemos que reforzar nuestros principios y la forma de operar, ¿no? Para eso nos basamos en nuestro programa de cumplimiento, que ofrece una guía clara de conducta a nuestros colaboradores, que, como decía, no necesariamente vienen a la empresa con la cultura correcta, con los anteojos correctos para ver qué cosa es corrupción y qué cosa no es corrupción, ¿no? Y entonces el programa ayuda a identificar y gestionar los riesgos, ¿no? Y poner los controles adecuados, ¿no? Voy a mencionar 3 controles muy específicos, muy rápidos. Primero, algo que hacemos todos los años es una campaña que le llamamos Yo Juego Limpio, que hacemos en julio todos los años y que busca nuevamente crear cultura, inculcar en nuestros trabajadores la importancia y el deber de relacionarnos correctamente con las autoridades. Y eso es masivo, porque cualquier autoridad entra a una tienda y lo recibe
una persona, digamos, no necesariamente un gran gerente, lo puede recibir una persona que trabaja todos los días en la tienda, ¿no? De casi cualquier nivel. Obviamente hay un protocolo de quién lo va a recibir, etcétera, ¿no? Eso está establecido y nos ayuda a guiar esas interacciones, ¿no? Estableciendo reglas, pautas que debemos seguir. Y en ese sentido, también tenemos reglas muy sencillas, pero eficaces, ¿no? En primer lugar de la reunión, debe ser en nuestro local o en la oficina de la autoridad, nunca en un lugar distinto. Nunca debe participar una sola persona, ¿no? Siempre debe estar acompañado. Ya en la historia, en los años que han transcurrido, nos han pasado situaciones incómodas por no cumplir con esta regla, ¿no? La reunión se debe agendar en el calendario de la empresa y en la plataforma, y hemos creado una que voy a comenzar a comentar ahora, ¿no? Y además informar, obviamente, de la reunión y dejar establecido a través de una minuta cuáles fueron los temas tratados y el acuerdo, ¿no? Segundo lugar, como les mencionaba, una plataforma que también le llamamos Yo Juego Limpio, que tiene la finalidad de gestionar las reuniones de las personas que tienen que hacerlo por el ejercicio de sus funciones con cualquier funcionario público o autoridad, ¿no? Y esto permite trazabilidad, gestión, monitoreo, en fin, nos da la capacidad de identificar brechas e implementar acciones necesarias, ¿no? Y finalmente, un protocolo de atención a funcionarios públicos, ¿no? En caso de visitas de fiscalización, que decía, son múltiples, ¿no? Hoy día hay tiendas que reciben visita todos los días. Una guía que modela el comportamiento que deben tener nuestros empleados frente a estas visitas, que nos permite la gestión correcta y sobre todo el escalamiento inmediato al oficial de cumplimiento para asegurar que se aplican correctamente todas las políticas, ¿no? Todas estas acciones nos están permitiendo crear no solamente una cultura que minimice los riesgos, sino además manejar situaciones críticas, ¿no? Pero el aprendizaje además más grande viene cuando pones el sistema a prueba, ¿no? Y nos ha pasado tener autoridades pues totalmente no guiadas por las razones correctas y tener que tener tiendas cerradas, ¿no? Hemos tenido situaciones en donde una tienda en Lima estuvo cerrada más de 20 días porque simplemente la municipalidad no quería mandar al inspector, porque decía que tenía 30 días para hacerlo, ¿no? Y obviamente la intención no era esa, ¿no? Y lo dejaron saber. No nos dejamos seguir por el chantaje y dejamos la tienda cerrada por 20 días, ¿no? Finalmente se destrabó por la participación del Consejo Municipal, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones, saber que esto cuesta y que le quede claro a todo el mundo que hay un costo asociado, es fundamental para poder establecer la cultura correcta. Muchas gracias, Juan Fernando, por las medidas tan concretas que compartes con nosotros, ¿no? Y la importancia digamos, de resaltar este tema de los costos y de reglas simples, que con reglas simples es posible como tomar medidas y plantear lineamientos, ¿no? Guías de acción para dentro de la empresa también. Y, Paula, estás con micrófono. Ya, muchas gracias. ¿Se me escucha ahora sí? ¿Sí? Ya. Muchas gracias, Juan Fernando. Muy importantes puntos que compartes con nosotros y además como medidas prácticas muy, muy concretas, ¿no? Que ya nos dan ejemplos digamos, de los dilemas que se pueden plantear. Volviendo al tema de la acción colectiva, de lo gremial y de la importancia que ha sido resaltado, Guido, queríamos plantearte si tú consideran en CAPECO que las condiciones están dadas en el Perú para establecer pactos de integridad con el sector público y así minimizar riesgos de corrupción en la contratación pública, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de CAPECO en este sentido y qué se requeriría para fortalecerlos? No sé si puedes mencionar 2 o 3 ideas clave que quieras compartir con nosotros sobre esto. Muchas gracias. Bueno, en CAPECO no solo consideramos posible, sino absolutamente indispensable establecer mecanismos nuevos de relación entre el sector público y el sector privado para reducir notablemente o significativamente los riesgos de corrupción en la contratación de obras estatales, pero también en la formulación y seguimiento de políticas y normas públicas vinculadas a la construcción, obviamente, que pueden ser la puerta de acceso a conductas mercantilistas
e incluso delincuenciales. Nosotros ahí sí tenemos esa convicción. Yo hablo además desde la experiencia de haber sido funcionario público. Entonces también tengo una experiencia por ese lado. Y esto es de lo que nosotros nos ocupamos en el cuarto frente al que hacía alusión en mi intervención anterior. Ahora, en esta línea podemos presentar algunos ejemplos claros en los que Capeco ha participado, ¿no? Uno, por ejemplo, es el Pacto Específico por la Integridad que suscribimos con CEDAPAL en mayo del 2016, a través del cual pues, nos comprometimos a respetar y fomentar las normas éticas, principios, actuar de manera transparente. Fue un pacto en donde también intervinieron como entidades vigilantes, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, el OCE, el Ministerio de Vivienda, la Defensoría del Pueblo, y se constituyó como un espacio de diálogo institucional para identificar y evitar posibles casos de corrupción o deficiencias en procesos de contratación pública a cargo de CEDAPAL, y también en el otorgamiento de autorizaciones, especialmente para proyectos inmobiliarios en el caso de dotación de servicios de agua y saneamiento. Un segundo caso es el de la Comisión Consultiva del Sector Vivienda, que existió entre el año 2002 y el 2006, y luego en el año 2016, es decir, 10 años después, se volvió a implementar como una instancia de diálogo abierto y de búsqueda de consenso para revisar políticas, planes, normas y proyectos vinculados obviamente a la vivienda y a la construcción y al desarrollo urbano. Ahí estaban los colegios profesionales, la Municipalidad de Lima, la Asociación de Municipalidades, el Sindicato de Construcción, el Ministerio de Vivienda y Capeco, ¿no? Y pues había pues una discusión muy clara, muy franca sobre esto, ¿no? Una instancia similar es una comisión permanente de actualización de normas técnicas en construcción. Las normas técnicas también son fuente de corrupción, ¿no? Parece que no es así, pero sí es así. Entonces, en esta instancia, que funciona desde el año 2004, también hay una relación entre entidades públicas y privadas para identificar estos problemas y un proceso de mejora continua, pero conjunto. Y uno más desafiante todavía fue una experiencia que tuvimos en un grupo de trabajo en la Comisión de Vivienda del Congreso de la República, ¿no? Que estuvo integrado igual por representantes del Congreso, del Ministerio de Vivienda, de los colegios profesionales, de Capeco. ¿Para qué? Para modificar la norma administrativa, la de licencias, la que se ha mencionado aquí, ¿no? Luego de muchísima discusión se logró un texto consensuado que fue respetado por el Congreso de la República y aprobado por una mayoría casi superando la exigencia hasta para una ley orgánica, ¿no? Son ejemplos claros de actuación público-privada para generar espacios de diálogo, de consenso, pero también de resultados. Y la gran limitación que han presentado estas tres experiencias, salvo la del Reglamento Nacional de Edificaciones, es que el funcionamiento y vigencia de estas instancias depende exclusivamente de la voluntad de los agentes públicos involucrados, ¿no? Que es un tema, es una debilidad, porque no hay ningún mandato legal para que estas instituciones puedan tener vigencia en el tiempo, y es un tema que espero desarrollar, si me permite el tiempo, en la siguiente intervención. Muchas gracias, Guido. Rosa, retomando más bien los temas que nos plantea Guido, no sé qué, digamos, en tu experiencia y en términos de lo que están planteando en este cambio de la ley de contrataciones, ustedes ven que hay espacio justamente para establecer espacios de encuentro, de relacionamiento, para minimizar riesgos de corrupción en la contratación pública con el sector privado. O sea, ¿es posible? ¿Cómo ven la posibilidad de tener espacios de, digamos, de diálogo, de encuentro, de trabajo compartidos? Sí, gracias, Paula.
Mira, a ver, nosotros vamos a centrar esta formulación de la nueva ley de contrataciones en 5 temas importantes. Primero, sobre todas las cosas, la revalorización y el fortalecimiento de la función de los compradores públicos, la publicación de todos los actos y documentos que se generen en todas las contrataciones públicas, la estandarización y homologación de los bienes y servicios y la centralización de las compras estratégicas, la implementación de canales de denuncias y el fortalecimiento de la supervisión y asistencia técnica del órgano supervisor de las contrataciones del Estado. ¿Cómo podríamos hacer esto? A ver, unas breves ideas que estamos impulsando a través de esta nueva ley. Primero vamos a hacer de obligatorio cumplimiento la publicación de la planificación anual de las contrataciones y compras que permitan que los potenciales destinatarios de las licitaciones tengan la información sobre las futuras necesidades y así puedan programar su participación en estas. Como mencioné, vamos a repotenciar las áreas de compras y probablemente esto pueda contestar también unas preguntas interesantes que he estado viendo en el chat, en las que dicen que cómo se compatibilizan las normas de contrataciones con las decisiones políticas que toman los alcaldes que son elegidos, o las autoridades que son elegidas. Pues de esta manera pienso que se puede compatibilizar, porque al repotenciar las áreas de compras, modernizar su estructura organizacional en función de los niveles de gobierno, hacerlas autónomas, capacitando y especializando a los compradores públicos y certificándolos, pues van a poder prescindir de estas decisiones políticas de estas autoridades, ¿no? De otro lado, se piensa también establecer una corresponsabilidad entre el área usuario y los compradores en la elaboración de las especificaciones técnicas y los términos de referencia, de tal manera de fortalecer esta articulación entre los compradores y los técnicos, de tal manera que los compradores puedan asistirlos en la formulación de estos documentos. De otro lado, estamos también evaluando e incluir la obligatoriedad de la publicación del requerimiento en la fase de los actos preparatorios de las licitaciones y concursos públicos y la realización de mesas de trabajo con los proveedores que expresen su interés, porque tenemos que dejar de ver, claro, es legítimo que los ciudadanos de este país y de muchos en realidad siempre tengan que ver esta conexión proveedor con Estado de una mala manera, pero esto en realidad debería cambiar la imagen y deberíamos empezar a pensar que esta articulación debería ser permanente y cómo no los proveedores también deberían poder enriquecer y mejorar las especificaciones técnicas y los términos de referencia y de esta manera evitar las observaciones que se dan generalmente en los procedimientos de selección. Entonces, nosotros estamos evaluando introducir este paso previo en los actos preparatorios para fortalecer estos términos de referencia a través de los inputs que puedan dar los proveedores, ¿no? De otro lado también, se está evaluando que exista la conducción de los procedimientos de selección por un comité conformado por el órgano encargado de las contrataciones, distinto al comité de evaluación, que sería conformado por expertos externos. De esta manera se hace transparente la evaluación y en la que ya no participarían ni la entidad, ni el órgano de contrataciones de la entidad, ni tampoco el área usuaria, ¿no? Entonces, el comité de selección realizaría los actos administrativos, digamos, del procedimiento, y el comité de expertos evaluarían las propuestas y recomendarían al ganador. También
los criterios de adjudicación se realizarían en función de la información registrada en el Registro Nacional de Proveedores, es decir, la experiencia, los niveles de cumplimiento, la capacidad económica, si son MIPES, proveedores locales, etcétera. Con esto, la presentación de oferta sería solamente por declaración jurada, ya que el comité podría confirmar lo que se señala en esta declaración jurada a través de estos registros, y así la presentación de las ofertas sería absolutamente más transparente y ágil. Se espera también, y en eso tenemos que caminar, a que el 100% de los bienes estén incluidos en el acuerdo marco, y estos pagos puedan realizarse a través de una tarjeta de pago electrónica. Y al respecto también he visto una pregunta en el chat respecto a el Estado. Los proveedores siempre tienen que estar esperando que el Estado se demore 30, 60, 90 días en hacer el pago. Al respecto quiero aprovechar para decir que estamos evaluando emitir una herramienta que le vamos a llamar semáforo de entidades públicas, a través de la cual los proveedores van a poder evidenciar cuáles son las entidades que son buenas pagadoras de las 3.000 entidades públicas que existen y que compran a nivel nacional, y cuáles no, y así ellos tener la prerrogativa de decidir con quién desean trabajar y con quién no, antes de aceptar o no una compra o una contratación, ¿no? Entonces, mientras se consigue la meta de llegar al 100% de bienes en el acuerdo marco, tenemos que trabajar en la homologación de los bienes y servicios, que evidentemente estará a cargo de Perú Compras, la que va a evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, así como también agilizar los procesos, porque se prescindirá de las consultas y observaciones a las bases, ¿no? Se va a fortalecer la asistencia técnica también de la supervisión de loces, se establecerán los canales de denuncia y protección de denunciantes, en fin, todas estas mejoras que esperamos que, unidas a una conducta íntegra y alejada de prácticas corruptas por parte de las empresas privadas, permitan tener unas compras imparciales, objetivas y sin conflictos de intereses, que incrementen la transparencia y la participación y la apertura, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Y plantearíamos para justamente plantear, o sea, te daría paso para ver si quieres completar también después ideas en esta última ronda, porque tenemos una pregunta para esta tercera ronda que está en realidad dirigida a, digamos, a los peruanos, al sector privado peruano, en realidad a Capeco y el Grupo Falabella, y al sector público, o sea que incluyes una sola pregunta para los tres, a ver qué queríamos, como que terminen redondeando las participaciones que ya han hecho, digamos, en varios puntos. Este último punto de Rosa muy interesante, porque de alguna manera varios de los puntos que tú planteas tienen que ver con la idea de transparencia, ¿no? De transparencia y cómo la publicidad, la información y utilizar una serie de mecanismos de tecnología también pueden ayudar a un mejor relacionamiento y una mayor transparencia y mejores prácticas para las contrataciones, ¿no? Hemos escuchado también de parte de nuestros invitados internacionales las buenas prácticas de colaboración pública-privada en otros países de la región y el mundo. Entonces, ¿ustedes consideran que en el Perú hay voluntad de parte del sector público y privado para avanzar, empezar, no sé si de nuevo, y trabajar de manera colaborativa para elevar estos estándares de integridad y transparencia, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Si consideran que sí existe esta voluntad de parte de ambos sectores, ¿cuáles creen que serían las acciones concretas que se pueden establecer para que esta colaboración se materialice en el corto plazo? Entonces les pediría primero a Juan Fernando, a Guido y a Rosa, a ver si nos pueden compartir sus respuestas sobre este tema. No sé quién quisiera empezar. Bueno, Juan mira, Fernando. Es una pregunta bien compleja de responder, porque ¿de qué manera podemos estar seguros que todos tenemos la voluntad de actuar en la dirección que mencionas, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado? Yo creo que sí hay bolsones importantes del sector privado y bolsones importantes del sector público que claramente tienen la intención y la voluntad de
establecer reglas de relacionamiento transparentes, claras y éticas, ¿no? Pero tenemos tenemos varios problemas hoy día, me parece, y uno es que todavía prima la desconfianza, ¿no? Y prima un relacionamiento basado en la duda, en la sospecha y en la protección. O sea, claramente eso es algo que tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar con acciones desde varios frentes, ¿no? En primer lugar, iniciativas como las de empresarios por la integridad y la certificación de modelos de prevención del delito, creo que son muy importantes porque comienzan a crear una cultura de quiénes son las empresas que están dispuestas a tomar medidas claras respecto a enfrentar este problema, ¿no? En segundo lugar, porque además nos da algunas ventajas importantes. O sea, Empresarios por la Integridad tiene ya un convenio con la Contraloría por la cual las denuncias que hagamos, digamos, las empresas que estamos certificadas, llegan de manera directa, con menos filtros, a la Contraloría, ¿no? O sea, ya hay un acuerdo con la Contraloría para que estas denuncias lleguen de manera directa, ¿no? Y sin tanto filtro, porque el canal de denuncia de la Contraloría tiene de todo, ¿no? Así como las líneas pues, de los bomberos y la policía recibe todo tipo de denuncias, acá también hay todo tipo de denuncias. Entonces, ¿cómo llegar a las importantes? Entonces, que una empresa certificada haga una denuncia directamente a la Contraloría es muy poderoso, y el funcionario público tiene que saber que eso está presente y esa posibilidad está presente. Y de esa manera sabes que te van a manejar, el relacionamiento va a tener una gestión distinta, ¿no? Obviamente, los gremios también, ahora hablando como COMEX Perú, los gremios también tenemos un rol sumamente importante para buscar, primero, exigir en nuestros agremiados reglas transparentes y tomar las medidas, y yo creo que en el pasado los gremios no necesariamente nos movimos con la suficiente celeridad en separar el trigo de la paja. Creo que eso ya no hay lugar a dudas, ¿no? Que es necesario tener una determinación muy clara y sobre todo en las decisiones que tenemos que tomar con respecto a los agremiados, y además es muy importante crear cultura también a través de los propios códigos de agremiación, y de llevar adelante incentivos para que las empresas también adopten este tipo de medidas, ¿no? Me quedo ahí. Yo creo que desde el sector privado tenemos un rol fundamental, porque tenemos que actuar de manera consistente con nuestras convicciones éticas, ¿no? Y tenemos que mostrarlo con acciones concretas. Gracias, Juan Fernando. Guido, ¿cómo lo ves tú, no? Porque Juan Fernando nos resalta este tema de la existencia ya de desconfianza y de sospechas en esta relación. ¿Es posible superar, digamos, estos posibles impases y trabajar de manera colaborativa? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Sí, nosotros pensamos que sí se puede trabajar de manera colaborativa, como señalé en mi intervención anterior, pero lo que hay que crear son esos espacios de colaboración, espacios que sean institucionalizados y que no dependan de la voluntad de las autoridades políticas, que además tienen un mandato muy corto y cada vez más corto, porque no se pueden reelegir, etc. Y por eso es que nosotros hemos propuesto que las instancias consultivas forman parte de la estructura organizativa de las instituciones. Todo ministerio, comisión del Congreso, entidad autónoma, gobierno regional debe tener un órgano consultivo de espacio de diálogo abierto, transparente, pero por mandato de la ley o de sus normas constitutivas. Creemos que esto permite reducir los espacios para la corrupción y, como ya mencioné, garantizar la continuidad, pertinencia y legitimidad de las políticas públicas que, insisto, son la base para una gestión y una relación transparente, íntegra entre el sector público y privado. Y permítaseme hablar en primera persona. Yo también he sido funcionario público y no crean que es un tema complejo, pero en el año 2002 se crea esta comisión consultiva de la que hablé, y fue fundamental para que la política de vivienda y los programas de vivienda subsistan 20 años casi sin modificaciones. Y dicho sea de paso, se pudo implementar un modelo de inversión pública
donde el sistema de evaluación previa del SNP en ese entonces era distinto al resto, mucho más rápido y predecible, y donde los recursos públicos no se asignan por licitaciones públicas. Y más bien existe un control público-privado, municipalidades por un lado, supervisores y bancos por el otro, que hacen que el sistema funcione mucho más eficientemente, no sin problemas. Pero ese es un ejemplo claro de colaboración público-privada que permite cumplir los dos objetivos. Insisto en que el tema normativo público tiene que cambiarse. La norma de contratación pública tiene que acercarse justamente a los modelos que se han utilizado en los Juegos Panamericanos u otros modelos como por ejemplo los fondos concursables para evitar estas malas influencias que hemos visto para poner adelante un proyecto de una municipalidad. Fondos concursables bien gestionados, sobre todo de las transferencias públicas, con un comité de honor que puedan verificar el cumplimiento de esto, puede ser un mecanismo importante. Es imprescindible, además, reducir el número de entidades contratantes en el Estado. Les pongo un ejemplo, en el Perú hay 2.000 municipalidades distritales casi, el 75% de estas tienen un promedio de 3.000 pobladores. No hay forma que la fortalezcamos para que compren bien. Eso es un mito, nosotros cometimos el mismo error en el Estado cuando estuvimos ahí, hay que cambiar ese modelo, no podemos seguir con esa cantidad de entidades contratantes. Otro elemento fundamental es terminar con la precariedad del empleo público. El funcionario público está desprotegido y además le das discrecionalidad. Eso lo único que hace es congelar al funcionario honesto y darle campo libre al funcionario deshonesto. Eso hay que reconocerlo y tenemos que terminarlo. Hay que ordenar además las competencias de los gobiernos locales y del gobierno nacional. Hay una maraña ahí que tiene que ser resuelta y que lo que está generando es que el 95% de la expansión de las ciudades se haga de manera informal e ilegal, que es fuente de corrupción y una corrupción muy violenta. Y finalmente, implementar tecnología. Nosotros creemos que, por ejemplo, la tecnología BIM para la obra pública y la digitalización de las licencias de construcción, así como el manejo de catastros y de la modalidad de ciudades inteligentes, puede ayudar a reducir la corrupción. Sin estas grandes reformas, cualquier intento por reducir la corrupción será mediatizado y con el tiempo neutralizado. Nosotros queremos que estas instancias de diálogo puedan ayudar a que esta batalla contra estas mafias, que será larga, pueda ser exitosa. Muchas gracias, Guido. Te tengo que pedir que lo dejemos ahí para darle la oportunidad a Rosa a que nos pueda de repente dar su respuesta, sus impresiones, si es posible institucionalizar estos espacios de consultivos, los planteamientos que ha recibido, porque ella ya tiene que irse. No sé si en 2 minutos puedes darnos una respuesta antes de partir. Sí, cómo no, difiero un poquito respecto a lo que acaban de decir, porque yo sí considero que los compradores públicos deben tener discrecionalidad, porque no pueden ser funcionarios robots que sigan, como mencioné, paso a paso los procedimientos, porque estos nunca van a poder abarcar la realidad de manera completa, y para eso estamos trabajando en fortalecerlos, capacitarlos, certificarlos y convertirlos en un órgano autónomo, ¿verdad? Y lo que sí creo que hemos consensuado en esta sala es que para conseguir la integridad y unas compras transparentes, pues no solamente se requiere de normas, sino esto se requiere de un cambio de chip en las personas. Entonces, si bien la normatividad puede tener reglas claras que incentiven y aseguren la transparencia, nada vamos a lograr si los actores de la contratación no optan por una conducta íntegra. Y aquí sí me parece muy importante mencionar lo que dijo Juan Fernando, y es que justamente para eso están los gremios, porque puede que a una persona sola le resulte muy difícil luchar contra la corrupción sin que sea una excusa para hacerlo.
pero un gremio organizado y fuerte puede ayudar a decir no y así romper el círculo vicioso. Muchas gracias, Rosa. Te agradecemos mucho tu participación. Sabemos que tienes que volar para otro compromiso que ya tenías programado, así es que nos despedimos si es que tienes que ya desconectarte, pero nosotros tenemos que darnos espacio, aunque sea para responder un par de preguntas del público, que lamentamos por los tiempos no poder incluir más, pero quería plantear una primera pregunta sobre todo a los empresarios. Si la dimensión preventiva es más importante, ¿qué medidas de sanción tienen previstas contra sus directivos, personal o proveedores infractores? Y si han tenido que tomar alguna. Esta es una pregunta ya para como la experiencia concreta de Novartis, el Grupo Falabella y también en Capeco, ¿no? Que vale la pena, digamos, escucharlos. Entonces, no sé si, Juan Fernando, tú vas a participar. Bueno, claramente el proceso ético sigue una investigación independiente, muchas veces de auditores, de los auditores o los abogados cuando se presentan situaciones complejas, y por supuesto que hay sanciones. O sea, hemos en los años retirado personas de muchos niveles, incluyendo los más altos de la organización. Entonces, sí, la respuesta es sí hay sanciones, y directas y sin contemplación. Silvester. Ya, de acuerdo con Juan Fernando. Creo que la ética empieza con el liderazgo y finalmente con cualquier persona dentro de la empresa. Se vuelve de nuevo a los valores y las normas que una empresa tiene. Y la consistencia es fundamental. Entonces, quizás es más peligroso de no tomar acciones y luego, lo que dijo Frederic, crear una cultura de escepticismo, por lo cual que antes de todo es la consistencia con los valores y las normas. Dicho esto, es fundamental lo que dijo Juan Fernando, de cada asociado tiene obviamente una posibilidad de realmente explicarse, y por eso también en Novartis tenemos investigaciones imparciales, independientes. Si hay realmente fraude, involucramos también autoridades, pero antes de todo, personas que no cumplen con nuestras normas y valores, y corrupción es claramente uno que no podemos tolerar, no pueden seguir en esta empresa. Guido, no sé si tú quieres compartir algo para terminar con esta presentación y dar paso al cierre del evento, alguna... Sí, claro. Bueno, claramente nosotros, como ya mencioné, tuvimos que modificar nuestros estatutos y código de ética para atender estos desafíos muy fuertes que se nos plantearon. Primero, preventivamente, todos los directivos que eran representantes de empresas que en su momento fueron imputadas, tuvieron que retirarse de esos cargos directivos de la Cámara, una medida absolutamente preventiva en ese momento, que fue una medida muy complicada. Y luego, todas las empresas que están en proceso de investigación, pues ya no están en la Cámara. O sea, todas. Y eso también a pesar de que la justicia, muy morosa en nuestro país, no ha condenado a nadie. O sea, es esa un poco las decisiones que se tuvieron que tomar, muy dolorosas, muy complicadas, hasta en términos económicos para el gremio, pero eran absolutamente necesarias y se plantearon justamente por este cambio en la visión de la gestión ética que nosotros nos habíamos planteado. Ok, muchas gracias. O sea, entonces es importante, cerramos con la idea de que más allá de digamos, de todos los esfuerzos preventivos que se hagan en términos de fortalecer prácticas de cultura organizacional
compatibles con la integridad, la transparencia y el centro de la ética, también es muy importante tomar algunas medidas ejemplificadoras, ¿no? De sanción, y rescatando también lo que varios de ustedes han señalado también como la importancia del liderazgo y el ejemplo, ¿no? Que, digamos, esto está de alguna manera vinculado a tomar decisiones difíciles para sancionar justamente incumplimientos y para no generar esta brecha de la cual también se ha hablado, que es peligrosa cuando los códigos de ética, por ejemplo, no se cumplen, ¿no? Y no se cumplen por parte de agremiados o por parte de personal, y hay que tener claridad en este sentido. Les agradezco a todos muchísimo su participación, su tiempo, compartiendo sus ideas con nosotros. Esperamos que este espacio de encuentro para discutir estos temas justamente abra las puertas para esta colaboración, intercambio, discusión, debate. No tiene que haber siempre, ¿no?, coincidencias, para acercar los esfuerzos, que creo que en ese sentido hay esta disposición de ambos sectores, tanto del sector público como privado, para cambiar como decía Rosa, para cambiarnos el chip, ¿no? Y más allá de hacer cambios y mejoras en las instituciones, también todos contribuir juntos en esta etapa de riesgo, además de presiones que tenemos, no olvidarnos de estas cosas tan importantes como son los estándares de integridad, las buenas prácticas, la transparencia, porque son importantes, ¿no? Digamos, por el bienestar colectivo, ¿no? Para no seguir perdiendo como sociedad. Quiero agradecerles a nombre de los organizadores también a todos los participantes y disculpar porque el tiempo nos ganó para no responder más de sus preguntas, ¿no? Bueno, entonces los invito, doy por cerrado el evento, así que los invito para cuando ustedes quieran ya poder desconectarse. Muchas gracias a todos.